Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 10, epístola a los Hebreos en el capítulo 10. Vamos a leer versículos 24 y 25. ¿Ya? Vamos a continuar hablando, hermanos, de la función que tiene la iglesia, ¿no? De perseverar en la comunión unos con otros. Recuerden que estamos hablando de las funciones de nuestra iglesia, las funciones de la iglesia, que son 5, según cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? En Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Predicaban el evangelio, enseñaban la sana doctrina y perseveraban en ella, ¿no? Se servían a las mesas, se servían unos a otros, compartían y comían con alegría y sencillez de corazón, dice, ¿no? El servicio cristiano. Y estamos ahorita en la C de comunión, ¿no? De la palabra pesca, de nuestro eslogan que resume las 5 funciones básicas de la iglesia. Pesca. Entonces, la P es para predicar, la E es para enseñar, la iglesia está también con la S para servir, y la C es para comunión, para congregarnos. La C es para coinonía, la C es para compartir la comunión unos con otros, ¿ya? Y perseverar en ella. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, el versículo 24 y 25 al respecto? A ver, Hebreos capítulo 10, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. Palabras, hermano, muy profundas, muy desafiantes para la iglesia. En este tiempo, hermanos, cuando necesitamos nosotros recordar para qué está la iglesia, qué función cumple la iglesia. Y es más, nosotros que formamos la iglesia, porque como hemos aprendido en el discipulado, la iglesia no es la infraestructura, no es el edificio. Así que está mal dicho cuando dicen vamos a la iglesia. Vamos a reunirnos con la iglesia, debería ser, ¿no? Porque nosotros somos la iglesia. Donde hay 2 o 3, dice, congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Así que la iglesia somos nosotros. Pero necesitamos, hermanos, nosotros congregarnos, que la iglesia esté reunida para rendirle culto a Dios, ¿no? Para tener comunión con Él y también comunión unos con otros. Para eso está la iglesia, ¿ya? Y parece que los hebreos, algunos de las iglesias, se habían desanimado ya casi al final del primer siglo, ¿no? Otros habían dejado de asistir ya, algunos ya habían abandonado la fe, y otros de repente se les había hecho una costumbre, ¿no? Llegar tarde o no ir, ¿no? A las reuniones. Entonces el autor, después de hablar de la obra de Cristo, porque este es el contexto de este pasaje. A ver, miremos capítulo 10, en el capítulo 9 empieza el tema en realidad, ¿no? De la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo por el pecado, una vez y para siempre, y habla de la obra de Cristo todo el capítulo 10 hasta el versículo 18, ¿ya? Y desde el versículo 19 empieza, hermano, el autor a hablarle a sus lectores y animarles, ¿no? En base al sacrificio de Cristo, en base a lo que el Señor Jesucristo había hecho por nosotros, por la iglesia, en este caso por los hebreos, por todos ellos. Él hace un llamado, y es muy interesante, hermano, el llamado que hace a vivir una vida fiel para Dios, en vista de lo que el Señor había hecho para ellos y para nosotros también. Dice, por ejemplo, desde el versículo 19 al 21, ¿no? Que el sacrificio de Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo, dice, a través del velo de su carne, que fue
como recordamos la Santa Cena en el primer culto, ¿no? Fue rasgado, dice, ¿no? Fue maltratado, llevó nuestras culpas en su cuerpo. Entonces, el autor dice ahí que el sacrificio de Cristo nos abrió un camino nuevo a la presencia de Dios, ¿ya? Un camino nuevo que nosotros, hermanos, deberíamos aprovecharlo, porque dice que tenemos libertad para entrar ahora, ¿ya? Esa palabra libertad más habla de esa libertad, de esa confianza que tenemos de entrar a la presencia misma de Dios, ¿no? Es decir, cuando un hermano está en su casa, tiene esa libertad, ¿no? De entrar al rato que quiera a cualquier ambiente que quiera, ¿no? A la sala, al baño, al living, a la cocina y con toda confianza. Pero cuando hay un familiar o alguien, alguna visita de repente, siempre uno se cohíbe, no hay esa libertad. Y dice, este hermano me presta su bañito, ¿no? Este hermano, ¿no? Entonces no hay la libertad no está por uno en su casa, ¿no? Pero, hermano, con la obra de Cristo, ¿ya? Hay esa libertad y esa confianza vamos a ver cuál es el desafío con esa confianza que el Señor Jesucristo nos dio por su sacrificio en la cruz, ¿sí? También, no solamente dice, hay esa libertad, pero también dice, y teniendo, ¿no? El versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no? Estamos bien representados. Hay quien intercede por nosotros. Así que para el Padre, que ahora somos sus hijos, ¿no? Dice San Juan 1:12, que a los que creen y le reciben, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces tenemos esa libertad, o sea, esa confianza. Vamos a ver de qué más adelantito, pero tenemos confianza, ¿ya? Con Dios. Pero también tenemos un intercesor que, como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿ya? Entraba al lugar santísimo una vez al año. Ahora nosotros, como ya el velo fue rasgado y hay libre acceso, tenemos quien interceda por nosotros y nos dé esa confianza de ir directamente a Dios, el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces son recursos espirituales que tenemos ahora como hijos de Dios, hermano, vivir una vida cristiana exitosa, victoriosa, que le agrade al Señor. Y en base a entonces el sacrificio de Cristo, el autor nos anima, en primer lugar, versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Aquí hay un llamado, con esa confianza, con esa libertad de acercarnos al Padre, y más teniendo quien interceda por nosotros, nuestro gran sacerdote Jesucristo, dice, acerquémonos, vamos al Padre. Eso habla, hermano, de buscar la intimidad con Dios. Busquemos la intimidad con Dios acercándonos a Él. Pero, ¿cómo debemos acercarnos? Dice, con corazón sincero, ¿no? En plena certidumbre de fe. Hermano, una fe sincera. La Biblia dice ahí en el mismo Hebreo capítulo 11, empieza hablando, el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Sí? De todo corazón debemos buscar esa intimidad, ese cariño, ese aprecio, ese amor que debemos expresarle a nuestro Dios. Somos llamados a acercarnos entonces así, con fe, pero también dice, y lavado los cuerpos con agua pura. La parte interna habla de nuestro corazón, que tiene que ser con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿no? Sin mala conciencia. Pero también en lo exterior habla de el cuerpo, que tiene que ser limpio, tiene que ser lavado, ¿no? Con agua pura. La purificación, hermano, interna y externa. Así debemos acercarnos a Dios con un corazón puro,
internamente, hermano, con conciencia tranquila, sin un pecado oculto que nos impida disfrutar la intimidad con Dios. Esto habla, hermano, de nuestra limpieza espiritual internamente. ¿Cómo? Dice la parte exterior, ¿no? Lavado los cuerpos con agua pura. El agua pura, hermano, a que hace referencia aquí es la palabra de Dios, por la cual hemos sido nosotros regenerados, hemos sido lavados con la palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros, hermano, al acercarnos a Dios, debemos ir con un corazón limpio, internamente preparado para que no haya ningún obstáculo en nuestra comunión con Dios. Recuerden que, aunque somos salvos, seguros, hijos de Dios, cuando pecamos, hermano, no perdemos la salvación, ¿no? ¿Pero qué perdemos? ¿Ah? La comunión con Dios. Entonces, para restaurar la comunión con Dios, debemos confesar nuestros pecados, con la plena certeza de que Él nos va a perdonar, ¿ya? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, usando la palabra que nos convence de nuestra necesidad de limpiarnos y estar limpios en su presencia. Entonces, acerquémonos, busquemos, hermanos, la intimidad con Dios en base a lo que Dios en Jesucristo hizo por nosotros. Y el versículo 24, no me salté el 23, dice: mantengamos firme. Es el otro llamado. Nos llama a acercarnos a Dios, ¿no es cierto? Con fe sincera, a buscar la intimidad con Él, limpiándonos interna y externamente, pero también se nos invita a mantenernos firmes. Dice, mantenernos firmes en nuestra esperanza, firmes en la fe y en nuestra esperanza. ¿Ya? Mantengamos firmes sin fluctuar, dice, ¿no? Sin vacilar. ¿Ya? La firmeza, hermano, en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha hecho muchas promesas y sobre todo que Él viene pronto a llevarnos. Así que mantengamos firme nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor. Y luego dice en el versículo 24: y considerémonos unos a otros, en base a la obra de Cristo a nuestro favor, en base a lo que Cristo logró por nosotros y para nosotros, porque todo es por obra de Dios, hermano. Nosotros no merecemos nada. Lo que disfrutamos es la gracia de Dios, ese favor inmerecido que nos ha hecho hijos de Dios, miembros de su familia, y se nos llama pues a buscar la intimidad con Él, a mantenernos firmes en la fe y en la esperanza en Él, pero también dice a apoyarnos los unos a los otros. Esta palabra considerémonos, habla de ese apoyo, que debemos interesarnos el uno con el otro. Es decir, debemos echarnos de menos, hermanos. ¿Ya? Debemos nosotros extrañarnos y entonces de alguna manera preocuparnos el uno por el otro. De tal forma que cuando de repente un hermano no falte, como hoy han faltado muchos, ¿no? Nos preocupemos. Y si somos vecinos, vamos y preguntemos: ¿qué pasó, hermano? Te hemos echado de menos, ¿no? O una llamadita, un mensajito, ¿verdad? Y decirle: hermanos, es importante que estemos siempre reunidos, como vamos a ver más adelante. Pero, hermano, estamos siendo llamados por Dios a apoyarnos, ¿ya? En el tercer llamado, en base a la obra de Cristo, a ese nuevo camino de nuestra nueva relación con Dios, ¿ya? Preocupémonos el uno por el otro. ¿Para qué? Dice ahí: para impulsarnos, para estimularnos. La palabra estimular tiene que ver con motivarnos, ¿no? Con empujarnos, ¿ya? Con de alguna manera impulsarnos al amor, dice. Que nos animemos a amarnos unos a otros, pero primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. Y después a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, necesitamos, hermanos, apoyarnos el uno al otro. Para estimularnos. Vamos, hermanos, amemos más a Dios. Amémonos unos a otros, ¿no?
que la gente vea, el inconverso vea, que aquí hay amor los unos para con los otros. Es una característica de la vida cristiana, ¿no? Busquémonos para apoyarnos, ¿no? Ayudarnos a crecer, incentivándonos a que leamos nuestra Biblia, ¿no? A que oremos, a que nos congreguemos. No dejemos de congregarnos por cualquier situación que se nos atraviese nomás, ¿no? Y también dice, estimularnos a las buenas obras. Es decir, a hacer todo lo bueno que esté a nuestro alcance, hermano. Eso tiene que ver con las buenas obras, un amor práctico, ¿ya? De hacer lo bueno. Entonces, no nos dejemos solos, hermano. Busquémonos, apoyémonos. Esa es la idea, ese es el llamado aquí, ¿ya? Dice, considerémonos unos a otros. Busquémonos, apoyémonos, extrañémonos y que lo sintamos. Que realmente lo hagamos sentir al hermano que lo hemos extrañado. Y por último, aquí dice el versículo 25, congregándonos. No dejemos de congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos. La manera como nosotros debemos, hermano, apoyarnos el uno al otro, acercándonos sinceramente a Dios con fe, manteniéndonos firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza en Jesús, ¿no? Apoyándonos unos a otros, es congregándonos, es reuniéndonos, es no dejando, hermano, de asistir a nuestra cita con Dios como pueblo, como iglesia, como familia. Hermano, cuán importante es que estemos, como estudiamos el anterior domingo, juntos los hermanos en armonía, ¿no? Juntos pero en armonía, en común acuerdo, ¿no es cierto? Eso le agrada al Señor. Ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, cuando estamos juntos en armonía. Entonces, todas estas cosas pueden ser un desafío en nuestra vida, congregándonos, no dejando de reunirnos, no abandonándonos a nuestra suerte, ¿no? A los hermanos. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos ya dice, se les hizo costumbre ya, ¿no? Ya a veces, la primera vez, bueno, lo sentimos, ¿no? Nos afecta. Y la segunda vez, menos ya. Y así cada que faltamos, ya menos y menos y menos. Y cuando acordamos, ya no nos va ni nos viene, ¿no? Faltar o no faltar a la iglesia. Así estaban estos hermanos hebreos, ¿no? Y aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien dice, exhortándonos. Necesitamos reunirnos para animarnos. La palabra exhortarnos significa animarnos, ¿ya? Levantarnos el ánimo, ¿sí? El incentivarnos a seguir adelante. Entonces, exhortándonos. Dice Hechos 2:42 que en una de las cosas que perseveraban los primeros cristianos era justamente en eso, ¿no? En la comunión, dice, unos con otros. Perseveraban, ¿ya? En la comunión unos con otros. Entonces, hermano, nosotros encontramos en esta exhortación, y el desafío para esta mañana es la importancia de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? ¿Ah? Porque cuando estamos congregados, bueno, somos llamados aquí a acercarnos con fe sincera, ¿no? Buscando la intimidad con Dios, mantenernos firmes en la fe y en la esperanza en Jesús, pero también apoyándonos, considerándonos unos a otros, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante no dejar de congregarse? En primer lugar, hermano, vamos a notar, congregarnos es reunirnos como iglesia. ¿Me van a ayudar, ya? Busquen 1 Corintios 11, 18. Hermana Lidia Valer. 1 Corintios 11, 18. Hermana Gerda va a buscar Mateo 18, 20. ¿Ya? Hermana Gerda, ¿me ayuda? Mateo 28, versículo 20.
Después, allá la hermana Mateo 18, 20. 18, 1, 8, versículo 20. La hermana Paula, por favor, nos va a ayudar con Salmo 133, 1. Salmo 133, 1. Ya lo hemos estudiado, ¿no? 18, 20, ¿no? Hermana Fidelia, Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. 18, 20, ¿no pasó? ¿Qué era usted? Mateo. Mateo 18, 20. Mateo 18, capítulo 18, versículo 20. ¿Ya? A ver, ¿por qué es importante congregarnos? En primer lugar, hermano, congregarnos es reunirnos como iglesia. Mateo 11, 18. Escuchemos. De mí en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 18, perdón. Sí. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Lo conocía Pablo a los Corintios, así que en parte lo creo. Claro, pero ahí el detalle, hermano, es cuando os reunís como iglesia, dice. ¿Ok? Entonces, hermano, congregarnos es reunirnos como iglesia. No es reunirnos en la iglesia, ¿no? En el edificio, no. Es reunirnos como iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Estamos como iglesia, hermano, como familia, reunidos, ¿ya? Eso es congregarnos. Por eso no tiene que dejar de congregarse, hermano, ¿ya? Porque cuando nos reunimos como iglesia, ¿ya? Como dice Mateo 18, 20, por ejemplo. Dios está con los que se congregan. A ver, escuchemos, hermana Gerda. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está, palabra del Señor Jesús. Donde hay congregados 2 o 3 en mi nombre, que están reunidos como iglesia, yo estoy en medio de ellos. Hermano, Dios está donde se reúne la iglesia, los creyentes. Si hay 2 o 3, ahí está la iglesia. ¿Ya? Porque el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados mora en nosotros. Y si estamos 2 o 3 de acuerdo en el nombre del Señor reunido, Dios está ahí, hermano. En la congregación donde se están congregando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué congregarnos? Porque Dios está con los que se congregan. Está en medio de la congregación. La Biblia dice que Él habita en medio de su pueblo que se reúne como iglesia para adorarlo. Número 3, ¿por qué congregarnos, hermano? Aparte de que es reunirnos como iglesia y que Dios está en medio de nosotros, congregarnos es perseverar o seguir en la fe. Perseverar o seguir en la fe. Hechos 2, 41 y 42. Ya, Hechos, ¿a quién le di Hechos? Creo que me faltó, ¿no? Pero es conocido. Dice que los que creyeron su palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que no solamente congregarnos es reunirnos como iglesia y que Dios está con los que se congregan, sino que también congregarnos es perseverar en la fe, ¿ya? Seguir en la fe, ¿ya? Eso es, hermano, congregarnos. Por eso necesitamos perseverar, ¿ya? En la fe. Algunos quedan en medio camino cuando no congregan, cuando no se reúnen con los que son salvos, con sus hermanos en la fe. O de repente tal vez manifiestan lo que realmente son, ¿no? Que no son de los nuestros. Por eso no están. ¿No? Ese es otro tema. Pero, hermano, es importante congregarnos porque congregarnos es perseverar, es seguir en la fe. 4.
es habitar juntos en armonía. Congregarnos es habitar juntos en armonía. Ahora sí, escuchemos Salmo 133, 1. Dice la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso. Mira cuán bueno y delicioso. Ya vimos eso, ¿no? Cómo es realmente algo maravilloso, algo hermoso para Dios. Y debería ser para nosotros también. Algo que nos deleite. Estar juntos, pero en armonía. Eso es congregar, hermanos, ¿ya? Es habitar, vivir juntos, pero en armonía. Vivir juntos en armonía. Por último, congregar es ir a la casa de Dios. Mira lo que dice el Salmo 122, versículo 1. Hermana Lidia. ¿O quién era? Ya, allá. Salmo 122, 1. Sí, 122, 1. Yo me alegré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Nuestro pie estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué hermoso, ¿no? Dice, yo me alegré, dice, ¿no? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, cuando nos congregamos, ya es ir a la casa de Dios. A la casa de Dios. Y no es que este edificio sea la casa de Dios, ¿no? Nosotros somos la casa, la habitación de Dios. Pero cuando estamos juntos, hermano, Dios habita. Somos su casa, ¿ya? Somos su templo. ¿Está bien? Entonces, eso es congregar, hermano. Miren cuán importante es perseverar en la comunión unos con otros. Estamos para no descuidar, hermano, nuestras reuniones. Especialmente el día del Señor, ¿no? El día del Señor, hermano, primer día de la semana, es el día que Dios ha apartado para que su pueblo se reúna y le rinda culto, ¿sí? Y le exprese a través de su alabanza, de su atención, del estudio, qué sé yo, ¿no? De la comunión unos con otros, le expresemos nuestro amor, nuestra gratitud a nuestro Dios. Eso es lindo para Dios. Dios se siente feliz de ver a su familia reunida. No dispersa, ¿no? Solo cuando tenemos compromiso, claro, en el trabajo, en casa, en fin, ¿no? Entonces está bien, la iglesia está esparcida, siendo luz a este mundo. Pero cuando somos convocados a congregarnos, tenemos que estar como un solo hombre. Porque somos cuerpo. Sí, somos parte el uno del otro. No podemos, hermano, vivir aislado el uno del otro. ¿Ya? Somos parte de su cuerpo. Miembro cada uno en particular. Entonces, hermano, el desafío para esta mañana, para nuestra iglesia, de perseverar en la comunión, es no dejar de reunirnos, ¿ya? No descuidar nuestra comunión unos con otros cuando somos convocados a rendirle culto a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, la comunión, hermano, el congregarnos, dice mucho del pueblo de Dios, ¿ya? Que no debemos descuidar. Además dice el último versículo, y tanto más dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Jesucristo viene pronto, hermano, a llevarnos a nuestro hogar celestial. Entonces, es cuando más deberíamos estar juntos, ¿no les parece? Pero juntos en armonía, en comunión, disfrutando la comunión con nuestro Dios y los unos con los otros, como hermanos. Hermanos, yo quiero animarles a seguir perseverando en la comunión unos con otros, ¿ya? Nos necesitamos. Y quiero animarle también a, como dice ahí en el versículo 24, y considerémonos unos a otros. Apoyémonos unos a otros, hermano. Preocupémonos unos por otros. Si el que faltó hoy día es su vecino, tóquenle la puerta y dígale, hermano, te echamos de menos, ¿no? ¿Qué pasó? Por ahí tuvo alguna situación de imprevisto, ¿no? Cuando ya estaba saliendo. O llámenlo. Dígale, te animo a ver
el video de las predicaciones de domingo, ¿no? En perseverar en la comunión significa no dejar de reunirse, no dejar de congregarnos, ¿sí? El preocuparnos de nuestra comunión unos con otros y juntos como familia rendirle culto a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermano, a cumplir con esta función que tiene nuestra iglesia, ¿no? De perseverar en la comunión unos con otros. Vamos a orar.